Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Naruto Shinobi Sistemático. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 192. En los cielos hacia Mist Village, 15. El arpón Marlin. El arco de rayos. Bueno, parece que Anko tenía razón, al menos en qué se basaba, reflexionó Daiki poco después mientras surcaban los cielos de nuevo hacia su destino. Tenía un brazo alrededor de Anko, mientras que en el otro tenía la forma desplegada del pequeño pergamino que encontró en el pergamino de sellado de Araun Mifunato junto al gran arco blanco hueso. Era un pergamino que explicaba la creación y las funciones del par de armas, y en realidad quién las creó y para quién fueron hechas. Al parecer, según el pergamino, fueron creadas por el jefe del clan Uzumaki hace más de 50 años, en realidad aparentemente fue hace casi 100 años que ambas armas fueron creadas. Realizado por Arashi de Bloodchain Storm Uzumaki, antiguo jefe del clan Uzumaki y creador de ambas armas. ¿Qué clase de maldito nombre de Chun y es tormenta de cadena de sangre? Resopló Daiki para sí mismo. De nuevo, es bastante apropiado para alguien del clan Uzumaki. Según Kusina, todo el clan podría haber sido el pináculo absoluto del genio en lo que respecta a las artes del sellado y tenía la civilización más avanzada en este mundo por lo que había visto. Puede que lo hayan sido, pero todos eran también bárbaros, caballeros de sangre, adictos a la adrenalina, fenómenos de la naturaleza. Como el clan Kaguya, solo que mucho más poderoso y ni de lejos tan retrasado mental. Autista a más no poder. El más autista, sinceramente. ¿Quién demonios selló al dios de la muerte con una máscara? ¿De dónde se les ocurrió semejante idea? ¿Y cómo lo lograron? Para empezar, fueron ellos quienes crearon el sello de la muerte de la parca, así que fueron ellos quienes originalmente debieron haber invocado al dios de la muerte desde el más allá. ¿Otra dimensión? ¿Y luego simplemente lo encerraron en una caja? Absolutamente salvaje. Bueno, de cualquier manera, yendo más allá de eso, ambas armas fueron creadas por un ex jefe del clan Uzumaki. El arco de rayos, el más débil y menos útil de los dos, como afirma Arashi Uzumaki en el pergamino que detalla su creación y propósito, tenía bastantes habilidades. La habilidad principal del arco de rayos consistía en inyectar una pequeña cantidad de chakra, amplificarlo masivamente y transformarlo en energía pura. En el caso del arco, el sello le permitía transformar el chakra en una flecha. No tenía que ser solo una pequeña cantidad de chakra, eso era solo un ejemplo. Al parecer, podía manejar y amplificar mucho chakra. Por ejemplo, podía crear flechas del tamaño de edificios sin ningún problema. Eso solo fue increíble. Pero no terminó allí. No, porque el arco de rayos tenía otras habilidades. Por ejemplo, al atravesar a un objetivo, el chakra de la flecha que lanzaba se propagaba erráticamente a través de su red de chakra, interrumpiéndola gravemente. Incluso el simple hecho de rozarlos podría joder la red de chakra de alguien durante un tiempo decente. Las flechas de chakra amplificado también parecían ser paralizantes. El propio arco añadió un encantamiento. Selló un efecto paralizante en el propio chakra. Y aparentemente el usuario del arco podía incluso cambiar la trayectoria de las flechas disparadas con el propio arco. Era un arma absolutamente estropeada. Pero aparentemente era simplemente la más débil de las dos armas cuando se trataba del arpón Marlin. Lo cual se especificó inmediatamente en el pergamino, que sería un fracaso. Fue una locura total. A simple vista, el arma hacía exactamente lo que sabía tras examinar sus sellos. Absorbía chakra, muchísimo. Esa era su función más básica. Pero lo que no esperaba era lo que luego leyó. El arpón Marlin tenía su propio sistema de chakra sellado en su interior. O mejor dicho, tenía una bestia de notable poder sellada en su interior y unida al arpón como si fuera su cuerpo. El jefe del clan de invocación de Marlin. En la búsqueda de Arashi Uzumaki por crear el arma definitiva y sensible con la capacidad de detectar chakra, absorber chakra y proteger a su portador, firmó un contrato con el clan de invocación Marlin y le prometió al jefe del clan de invocación la vida eterna en la forma del arpón Marlin. El arpón Marlin poseía toda la fuerza y capacidad de chakra de un jefe de invocación de alto nivel. Sin embargo, se consideró un fracaso, ya que su creación era defectuosa y demasiado rígida, lo que limitaba al jefe dentro de la lanza a menos que atacara directamente.
Así, tanto el Marlin Harponi como el Rainbow, por alguna razón, fueron descartados como proyectos después de ser completados. Sin embargo, hubo un pequeño detalle al final que hizo que Daiki levantara las cejas. He aprendido de mis errores y no los volveré a cometer. La próxima vez, crearé el arma definitiva e invencible que incluso los mismísimos Bihulu temerán. Lo llamo Proyecto Sameada. Bueno, ¿no fue interesante saberlo? Todo esto prácticamente confirmó que efectivamente el clan Uzumaki creó las 7 espadas de la niebla. La verdad es que me pregunto cómo ese tipo encontró esto. ¿Estaba saqueando tumbas o algo así? Preguntó Daiki. Pero obviamente estaban bien escondidos hasta cierto punto. De lo contrario, los habrían encontrado y robado hace mucho tiempo. El creador podría haberlos llamado fracasos, pero obviamente eran mejores armas que al menos la mitad de las 7 espadas de la niebla. Honestamente, considerando que Arashi Uzumaki llamó al Rainbow y al Marlin Harpon fracasos, más allá de las Kiba Blades y Sameada, no le sorprendería si los otros 5 fueran solo armas aleatorias que los miembros del clan Uzumaki tenían para sus filas, y en realidad nada tan especial. Bueno, quizás no Kubikiribocho. Por simple que fuera en efecto, era increíblemente útil. De hecho, considerando cómo se veía el clan Uzumaki, Kubikiribocho podría haber sido diseñado solo para recolectar mineral de chakra, como él planeaba, y nunca fue concebido como un arma. Y fue diseñado como una espada enorme porque los Uzumaki estaban locos. Capítulo 193. En los cielos hacia Mist Village, 16. De cualquier manera, a Daiki no le importaba mucho. Más bien, estaba concentrado en algo mucho más interesante. En concreto, el efecto de amplificación de chakra del arco de rayos y su capacidad para cambiar la trayectoria del chakra que dispara en forma de flechas. Sería increíblemente útil añadirlo a sus espadas Kiba. Pero más allá de eso, estaba la idea de copiar lo que hizo Arashi Uzumaki y sellar una entidad poderosa de algún tipo en las espadas. Quizás uno de los otros, no. Isobu aplastó ese pensamiento antes de que siquiera lo terminara. No vas a sellar a ninguno de mis hermanos en un par de espadas. Por un lado no tenemos cuerpos como los que tiene un jefe invocador, y en segundo lugar harías que las espadas sean sus nuevos cuerpos, así que no va a pasar. Y bueno, está bien. ¿Y el Cero Colas? Preguntó. De hecho, ya tenía una idea aproximada de dónde encontrarlo, y simplemente llevaba un tiempo esperando. En realidad, le interesaba más el viejo villano tras el Cero Colas y su jutsu de culturismo que el Cero Colas en sí. Aunque por ahora había estado posponiendo ir allí. Me niego. Isobu resopló inmediatamente. Daiki parpadeó. Que se refieran a él como el Cero Colas como si fuera parte de nuestra familia es indignante. Espetó Isobu, y Daiki quedó atónito ante la hostilidad de su normalmente tranquilo y apacible amigo. Es una sanguijuela que escapó del infierno hace cientos de años, cuando el clan Uzumaki jugaba con la idea de ir al infierno como si fuera un lugar de vacaciones. No tiene deseos propios, es simplemente una sanguijuela que se alimenta de emociones negativas. Es exactamente lo que la gente describe como los Bihuu. Una bestia de chakra sin mente. El clan Uzumaki otra vez. ¿Qué carajo pasaba con ese clan? Te sorprenderías. Isobu resopló, son la razón literal por la que la mayoría de los demonios llegaron a este mundo en primer lugar. De hecho, si no me equivoco, aquel al que planeas robarle el pequeño ejército de golems de piedra es uno que escapó gracias a ellos. ¿Qué demonios clan Uzumaki? Bueno, supongo que también tendré que lidiar con eso en el futuro. Daiki negó con la cabeza. Era una pena, porque las colas cero, aunque feas y asquerosas como la mierda, podían ser muy útiles. No dije que no pudieras usarlo de alguna forma, solo que no quiero que ni Jinchuriki se asocie con él, suspiró Isobu. Honestamente, si yo fuera tú, ayudaría a esa chica del clan Kurama, ¿no era Yakumo? Domina al Ido con tus habilidades de sellado y luego sella la sanguijuela dentro de ella. Con la forma en que funciona su linaje, generaría chakra oscuro pasivamente en un ciclo perpetuo y sería mucho más seguro que lo que ese viejo idiota intentaba hacer con él. Se había olvidado por completo de Yakumo. Pero, en realidad, no fue mala idea. Y sin embargo, la pregunta era qué podía haber dentro de sus Kiba Blades, pero tuvo tiempo para pensar en eso más tarde. Daiki tenía mucho en qué pensar durante el viaje hacia la aldea de la niebla. Aunque, en general, sin más interrupciones, no tardaron mucho en llegar. O al menos se había acercado bastante a la aldea. Cuando la aldea de la niebla apareció en el horizonte, pudo verla con mucho más detalle y claridad gracias a sus ojos.
Honestamente, parecía un lugar bastante lúgubre. La gran isla del archipiélago en el que estaba situada estaba llena de grandes colinas verdes, casi montañosas, con grandes pilares de tierra que sobresalían y salpicaban el paisaje hasta donde alcanzaba la vista, elevándose lo suficiente para atravesar las nubes. La arquitectura del pueblo en sí también le resultaba un poco extraña de Daiki. Aún no había estudiado técnicas arquitectónicas. Pero todos los edificios pequeños que veía, como casas o fábricas de poca altura, eran completamente circulares, mientras que otros edificios más grandes, que se elevaban en el aire, eran cilíndricos. En el mismo centro del pueblo había un enorme edificio circular situado encima de una estructura de ladrillo inclinada que tenía decenas de docenas de caminos repartidos por todo el pueblo, y encima de la mayoría de los edificios había vegetación, césped, árboles y más. ¡Qué aldea tan extraña!, pensó Daiki mientras descendía por los aires a pocos kilómetros de la aldea, aterrizando sobre el océano y dejando a Anko. ¿Quién ideó semejante diseño y qué propósito tenía?, se preguntó. Finalmente, Anko dio un suspiro de alivio y estiró los brazos. Volar es genial y es típico de niños, pero se volvió aburrido muy rápido sin nada que hacer. Daiki simplemente se encogió de hombros. Había tenido mucho que hacer el último día y mucho más en qué pensar. Esa era la ventaja de estar en el único camino verdadero de la santa rutina. De todos modos, concéntrate, chico, dijo Anko de repente, estamos a punto de entrar a la casa del súcubo, así que sella tu pene por un rato, ¿quieres? En serio, no era tan malo. Aunque casi siempre bromeaban. Claro que había estado coqueteando mucho últimamente, pero era simplemente por lo poco que necesitaba concentrarse durante los exámenes Chunin y lo aburrido que estaba. No iba a dejar que su polla lo guiara en algo tan serio como reunirse con un caje extranjero, por muy excitante que fuera. Sí, sí. Daiki puso los ojos en blanco y comenzó a caminar por el océano hacia su destino. Capítulo 194. Botín de sombra de niebla, 1. La entrada a la aldea oculta en la niebla, si es que técnicamente se le podía llamar así, era un puerto. A diferencia de Konoha, que estaba completamente rodeada de grandes murallas, la aldea en la niebla era, técnicamente, la isla entera. Había grandes edificios circulares distribuidos alrededor del puerto, y también había bastantes barcos atracados allí. Tenía sentido que, como pueblo de la Tierra del Agua y siendo su territorio un archipiélago de islas, la mayor parte de su comercio y sus clientes llegaran a través de la navegación. Una mirada al Shinkugan fue suficiente para confirmar el contenido de los edificios en el puerto, la gran mayoría de ellos edificios de almacenamiento, lo que nuevamente tenía sentido, aunque un edificio esférico más grande se destacaba. Al mirar dentro, pudo ver que era un edificio administrativo de algún tipo, y estaba seguro de que incluso vio una sala de misiones como la que había en Konoha. Shinobi de Konoha, un hombre vestido con el equipo acolchado azul oscuro de Chunin de la niebla se dirigió a ellos mientras aterrizaban en el puerto. Están muy lejos de casa, dijo a modo de saludo, sus ojos observando con sospecha la diadema atada alrededor de la cintura de Daiki como un cinturón. ¿De verdad lo somos? Daiki resistió el impulso de resoplar. Podría volver a casa fácilmente en 1 o 2 horas si de verdad quisiera volver a toda velocidad. Daiki miró a Anko de reojo, pero ella no dijo nada. Solo le levantó una ceja. Sí, parecía que él estaba a cargo de toda la misión. Y, sinceramente, pensar un poco en su presencia le hizo darse cuenta de que no era solo su niñera y su apoyo. Ella lo estaba evaluando e informaría de su desempeño al anciano tercero. Lo que probablemente también incluía todo lo que había hecho hasta ahora, desde su toma de Kubikiribocho, lo que le había contado al respecto, la muerte del ninja desaparecido y, por supuesto, lo que haría aquí en la aldea de la niebla. Honestamente, eso le parecía bien. Es hora de activar ese encanto. Somos mis amigos, dijo Daiki, sonriendo con elegancia y desparpajo al Chunin de la niebla. Me llamo Daiki, Daiki Yurei. Puede que hayas oído hablar de mí, o al menos lo harás en el futuro si aún no. Mi bella compañera y yo somos enviados de la hoja y estamos aquí para reunirnos con el Mizukage. Inclinó la cabeza con leve respeto, manteniendo el contacto visual. Lo superó. Y luego miró directamente dentro de la mente del hombre. Malditos hippies, miren a este pequeño cabrón con aspecto presumido y rico. Probablemente nunca ha trabajado un día duro en su vida, resopló el hombre con desdén en la seguridad de su mente. Isobu resopló. Daiki mantuvo su sonrisa ganadora. Si esto sale mal, él morirá primero, pensó.
Ya veo, entonces espera aquí, anunciaré tu llegada a mis superiores, dijo en voz alta el Chunin de la niebla, dándose la vuelta y mientras lo hacía, Daiki miró directamente a través de su torso y lo vio haciendo un sello con una sola mano, aunque no era uno para moldear chakra. Se fue un momento después, dejándolo a él y a Anko en el puerto, pero a su alrededor podía sentir ojos sobre ellos. Ambu. Señaló Anko, cruzándose de brazos. Sí, eso bastaría. Estaban bastante bien ocultos a simple vista. Lástima para ellos, tenía el Shinkugan. 12 de ellos. Daiki asintió. Después de todo, no llamó a su doujutsu el ojo escarlata que todo lo ve sin ninguna razón. Un pelotón completo estándar entonces, probablemente una guardia habitual para su puerto, tarareó Anko. Eso tenía sentido. Ellos, junto con las docenas de Chunin repartidos por los edificios del puerto, trabajando en ellos y de guardia, significaban que contaban con una fuerza considerable protegiendo su puerto en todo momento. Sus ojos se alzaron, mirando al cielo. Allí pudo ver una gran y delgada cúpula de chakra que encapsulaba toda la isla. Una barrera sensorial, igual que la de Konoha. Era más grande que el de Konoha, pero más delgado. Costaría una cantidad considerable de chakra mantener una barrera así, y la aldea de la niebla no era muy conocida por sus potencias de chakra más allá de una que otra aquí y allá. Kiri era más conocida por sus portadores de armas. Una barrera así jamás podría detectarlo si intentara esconderse. Y, de hecho, a pesar de su tamaño, sería un inconveniente intentar detectar a alguien en zonas pobladas. Ese tamaño, por lo que podía ver con sus ojos, sacrificaba calidad por alcance. Supuso que podía entenderlo. Tenían que vigilar todo su territorio y debían hacer algunas concesiones. Nota mental. Cuando me convierta en Hokage, necesito asegurarme de que nuestro cuerpo de barrera esté a la altura, pensó Daiki. Quizás podría considerar usar el sello de amplificación de chakra, una vez que lo dominara, para mejorar las máquinas que el cuerpo de barrera usaba para crear, mantener y usar la barrera sensorial de la aldea. De hecho, eso planteó la cuestión de qué hacer con el arco rayo una vez que lo hubiera usado. No lo necesitaba personalmente. El arpón Marlin iba a pagar a Tenten, por supuesto. Pero no estaba seguro de si debía dárselo. Claro, probablemente era la mejor tiradora de su generación y, de hecho, una de las mejores de la aldea a pesar de su edad. Pero, teniendo en cuenta el gran alcance del Raibou según sus estimaciones y su versatilidad, sería una buena combinación con el Byakugan. Claro que el Byakugan era inferior a su Shinkugan, pero su alcance seguía siendo muy superior al de cualquier otro en cuanto a distancia de visión. Y, por lo tanto, tenía mucho más potencial con un arma así para atacar desde distancias increíblemente largas. Así que un Hyuga. Lo que significaba a Nabi o Hinata. Hinata era una chica genial y ahora le iba mucho mejor que a ella misma en la otra línea temporal, y el arco rayo le sería de gran ayuda. Además, era una buena amiga. Pero Yanabi era su aprendiz, su estudiante, su loli de hombro, su secuaz de la fatalidad épica. Y era más joven, así que su estilo de lucha tenía más margen de mejora que el de Hinata, quien pronto cumpliría 15 años, aproximadamente un año mayor que él. De hecho, pronto es mi cumpleaños. Daiki parpadeó y se dio cuenta. Lo había olvidado por completo. De hecho, era el cumpleaños de Naruto mañana, 10 de octubre, y luego el suyo era el 1 de noviembre. Cumpliría 14 años en 3 semanas, poco después de que terminaran los exámenes Chunin. Y limpio. Capítulo 195. Botín de sombra de niebla, tos. Si se convirtió en Hokage después de los exámenes Chunin, y después de cumplir 14 años, ¿eso lo convertiría en el Kage más joven de todos los tiempos? El anciano Sarutobi se convirtió en Hokage a los 16 o 17 años. Y Gaara, por supuesto, aún no se había convertido en el Kazekage en esta línea temporal. Y ni siquiera sabía si realmente lo haría. Bueno, en realidad no importaba ahora. Ya pensaría más tarde a quién sería mejor entregarle el arco de rayos. Además, probablemente podría fabricar uno si quisiera en el futuro, una vez que dominara los sellos inscritos en su interior. Mejor aún considerando sus planes con el mineral de chakra. Lo que realmente planteó la pregunta de por qué el arpón Marlin y el arco rayo no estaban hechos de mineral de chakra, ya que no debería haber problema. Pero lo que sea. Mucho ánimo, chico, parece que un pez gordo viene a por nosotros, dijo Anko, dándole un codazo en el hombro. Lo sé, lo vi, o mejor dicho, los vi. Daiki se encogió de hombros. Su mente podría estar divagando, pero sus ojos no. 2 personas se dirigían directamente hacia ellos.
En cuanto a capacidad de chakra, ambos eran superiores a todos los demás en el puerto, incluyendo al Ambú oculto. Uno de ellos tenía casi tanto chakra como Anko, mientras que el otro tenía un poco menos. El más fuerte de los dos en cuanto a capacidad de chakra era un hombre de estatura promedio y complexión delgada, vestido con un traje tipo kimono azul, con cabello azul oscuro y un parche sobre uno de sus ojos, mientras que el otro era un hombre más joven, un poco más bajo que el propio Daiki con una complexión delgada, cabello azul claro y anteojos rectangulares, empuñaduras gemelas que sobresalían de un elemento envuelto en una venda sobre su espalda. Aoi Chojuro, ¿eh? Reflexionó Daiki para sus adentros. Las dos manos del Mizukage, más o menos por lo que sabía, y los guardias elegidos que Mei tenía durante la cumbre de los 5 Kages en la otra línea temporal. Uno es portador de un Byakugan robado, el otro es el único miembro leal restante de los 7 espadachines ninja de la niebla y portador de Iramekarei, las grandes espadas gemelas. Los ojos de Daiki estaban puestos en Chojuro mientras los dos se acercaban, o más bien, miró directamente a través del chico mayor y estaba examinando las espadas sobre su espalda. Para su decepción, si bien, al igual que las Kiba Blades y Kubikiribocho, estaban grabados con muchos sellos en su interior, no era ningún sello que no hubiera visto antes. De hecho, era el mismo sello de amplificación de chakra dentro del arco de rayos, y un sello de modelado de chakra similar, aunque inferior, que permitía al arco de rayos manifestar chakra como flechas físicas de energía. Y lo que en realidad lo coloca por debajo del Rainbow en términos de trabajo de sellado. ¡Qué lástima! Daiki chasqueó la lengua. Pero supuso que no todo iba a ser una forma de mejorar. También destacó una vez más el hecho de que otra de las armas de los 7 espadachines ninja, era definitivamente de fabricación Uzumaki. Y eso sería increíblemente útil para seguir adelante con estas negociaciones. Después de todo, como Naruto era parte de Konoha y Konoha era el único aliado de los Uzumaki, eran ellos quienes tenían derecho real a las espadas. Ciertamente no serviría de mucho, salvo para presentar algunas acusaciones si llegara el caso. Pero era un poco más de influencia que podía usar si la necesitaba. Suponía que las negociaciones eran muy parecidas a una pelea. Quien tuviera más fuerza, o en este caso, más influencia, ganaba. Momentos después, la pareja llegó ante Daiki y Anko. Enviados de la aldea de la hoja, bienvenidos a la aldea oculta en la niebla. Ao los saludó, entrecerrando ligeramente su singular ojo al observar la figura de Daiki. Hola, soy Chojuro y ella es Ao. Te acompañaremos ante Mizukage-sama, añadió Chojuro con nerviosismo a modo de saludo. Un placer, Daiki les dio su infame y elegante sonrisa que hacía sonreír a los bebés, formar arcoíris e incluso reformar al más malvado y atroz de todos los tipos malos. Soy Daiki Yurei, y este es mi guardaespaldas Anko. Se presentó a sí mismo y a la mujer que lo acompañaba. Vio que los ojos de Chojuro se agrandaban ligeramente ante su respuesta, y prácticamente pudo leer su mente sin siquiera usar el Shinkugan, tan joven. La boca de Ao se torció un poco hacia abajo, pero de inmediato detuvo su gesto para que no se transformara en el ceño fruncido o quizás mueca en la que estaba destinada a convertirse al descender. Probablemente le molestó que lo enviara el anciano a tercera cuando era tan joven. Después de todo, recordaba que era un boomerde en mi época. Lo que usualmente y de manera hilarante tendía a hacer que desencadenara el trauma relacionado con la edad del pastel de Navidad de Meiterumi y la enojara. No esperaba que el enviado de Konoha fuera tan joven. Ao dudó un momento, intentando expresar su declaración de una forma que no resultara directamente insultante debido a su edad. Bueno, ya nos conoces, los chicos de Konoha. Daiki se encogió de hombros, con una sonrisa ganadora aún extendida en su rostro. Somos bien conocidos por nuestros jóvenes prodigios absurdamente poderosos e increíblemente viriles y guapos, simplemente estamos construidos de manera diferente. Ya y veo, y respondió Ao, luciendo como si acabara de morder un limón. Después de un momento o dos, Ao logró ocultar sus emociones de viejo gruñón una vez más y les hizo un gesto para que lo siguieran. Por favor, síganos, Mizukage-sama los está esperando, dijo. Adelante, continuó Daiki, con una sonrisa de buen tipo, atractiva, radiante y llena de buenas intenciones. Eso ni siquiera tiene sentido. Isobu resopló. Le pasó a él, y eso fue lo único que realmente importó al final. Ao asintió brevemente antes de darse la vuelta y marcharse. Qué viejo tan irritable. Bueno, podría trabajar con eso. Entonces Chojuro, Daiki se puso casualmente en fila con el chico mayor de cabello azul y comenzó a conversar. Entonces eres miembro de los 7 espadachines ninja, eso es impresionante.
No, realmente no. Todavía tengo un largo camino por recorrer hasta alcanzar a mis predecesores, respondió el chico mayor tímidamente, frotándose la parte posterior de la cabeza con nerviosismo. Eres bastante joven y ya te eligieron para manejar la Mekare, señaló Daiki, eso es bastante impresionante, elogió. Ajá, ¿tú crees? El chico mayor se sonrojó ante el elogio. Alguien necesitaba que este tipo se acostara con alguien. Le haría maravillas a esa personalidad tímida. Definitivamente, continuó Daiki sonriendo, soy muy consciente de lo fuerte que tiene que ser alguien para ser elegido para unirse a los 7 espadachines ninja, de hecho luché contra un ex miembro hace unos meses, y un amigo mío luchó contra otro. Chojuro abrió los ojos de par en par, sorprendido, pero antes de que pudiera balbucear una respuesta, Ao giró la cabeza y lo miró fijamente con una intensidad terrible que le quemaba el único ojo visible. ¿Qué? Preguntó. ¿Quién y dónde puedo preguntar? Llevamos un tiempo intentando localizar a esos idiotas. Bueno, mi amigo y su equipo lucharon contra Zabuza Momochi en la ola. Los atacó durante una misión, dijo Daiki encogiéndose de hombros con indiferencia, como si no fuera gran cosa. Ya era hora de presionar, después de todo. Y me encontré con Raiga Kurosaki. Se había aliado con unos cabrones de otra aldea. De hecho, tenía grandes planes para atacar Konoha. Así que lo maté. Si fuera posible, los ojos de Chojuro se abrieron aún más. Espera, ¿fuiste tú quien mató a Raiga? Jadeó en estado de shock. Entre algunos otros en ese momento. Daiki se encogió de hombros. Ya veo, Ao entrecerró los ojos. No sabrás entonces qué pasó con nuestras armas con las que se fugó cuando nos traicionó, ¿verdad? Daiki continuó sonriendo agradablemente, podría, respondió fácilmente con otro encogimiento de hombros, pero eso no viene al caso ahora mismo, ¿verdad? Ao se mordió visiblemente el interior de la mejilla para no estallar. Después de todo, Daiki no podría haber sido más obvio al decir que poseía las espadas Kiba. Aún así, su temperamento de anciano se desprendía fácilmente de jóvenes como él. Daiki podía percibir el más mínimo tic en su piel con el Shinkugan, sin importar el control emocional que tuviera. La sonrisa de Daiki se ensanchó. Por cierto, tienes un bonito ojo debajo de ese parche, lo interrumpió antes de que pudiera decir algo en respuesta, soy buen amigo de algunas chicas de un clan que tienen ojos como ese. Al congelado. Capítulo 196. Botín de sombra de niebla, 3. El significado detrás de lo que dijo, aunque sonara agradable y elogioso, no podía ocultarse en absoluto. No puedes decir nada sobre que yo tengo esas espadas, nos robaste la primera cara de mierda. Ao forzó una sonrisa en su rostro, ya veo, supongo que tienes amigos en lugares altos, se rió entre dientes, aunque para Daiki sonó más como si rechinara los dientes, y es muy impresionante que un muchacho tan joven haya logrado vencer a Raiga, era un shinobi muy poderoso. No lo sé, dijo Daiki encogiéndose de hombros, con una sonrisa amable que no se movió ni un ápice. Para ser sincero, no duró mucho. Lo maté de un solo golpe. La verdad es que me decepcionó bastante. Supongo que la recompensa por su cabeza era buena, aunque un poco barata para un rango A. Una vena latía en el cuello de Ao. Ao se dio la vuelta casi robóticamente y continuó. Muy impresionante, espetó, sin mirar atrás en absoluto. Si la agradable sonrisa de Daiki se transformó en una mueca victoriosa por un momento, entonces fue solo un truco de la luz. Y aunque estaban afuera. Totalmente. Es realmente increíble, Daiki-san. Chojuro, sin embargo, era muy diferente, y lo miró con cierta admiración. No creo que pudiera vencer a Raiga-san en una pelea, pero tú lo hiciste de un solo golpe. Supongo que no me extraña que te eligieran enviado tan joven si eres tan fuerte. Titubeó un poco al hablar, pero al menos fue honesto. Vio de reojo que Anko le había levantado una ceja. Él la señaló con el dedo. Los condujeron desde el puerto hacia los principales senderos elevados del pueblo, hacia el gran edificio esférico que había notado en el mismo centro del pueblo. Una vez que llegaron, Ao les pidió que esperaran afuera de la oficina del Mizukage mientras él entraba a anunciar su llegada. Lo cual en realidad era solo un código para hacerle saber lo que había descubierto de ellos en su pequeño paseo por el pueblo, mientras Chojuro los vigilaba y se aseguraba de que no hiciera nada extraño. No es que lo harían. Él y Anko no se habían hablado desde que aparecieron Ao y Chojuro. Realmente no era necesario. Daiki se relajó en una de las sillas afuera de la oficina de Mizukage, apoyándose casualmente en su codo después de apoyarlo en el apoyabrazos y recorriendo con su mirada el interior. Ambur llenó el lugar.
Docenas de ellos se extendieron por todo el edificio, lo cual era de esperar. El único lugar que no había revisado era la oficina del Mizukage. Después de todo el revuelo que Anko y el viejo le contaban sobre lo atractiva que era, quería verla cara a cara cuando la viera por primera vez, para comprobar si ese factor sorpresa era real o no. Mientras tanto, mantuvo una pequeña charla con Chojuro y le preguntó sobre Meiterumi. Pero, más allá de solo elogiarla, no dejó escapar nada. Un jonin era un jonin, suponía, incluso si eran tímidos y reservados. Finalmente, después de unos minutos, Ao regresó, saliendo de la oficina y cerrando la puerta detrás de él rápidamente. Tosió, parándose frente a la puerta. Mizukage-sama te verá ahora, le dijo directamente. Finalmente. Suena bien, respondió Daiki y se levantó, pero cuando Anko hizo lo mismo desde la otra silla en la que estaba recostada, Ao negó con la cabeza. Mizukage-sama solo verá al niño, no se permite ningún guardaespaldas, afirmó, como muestra de buena fe. También ha despedido a su guardia Ambu. Estás bromeando, ¿verdad? Anko frunció el ceño, cruzándose de brazos, aunque tenía los hombros tensos. No puedes creer que seamos tan estúpidos, ¿verdad? ¿Y qué insinúas? Ao la miró con los ojos entrecerrados. ¿Son ustedes, los que sacaron a relucir la posibilidad de una alianza, quienes nos acusan? Anko gruñó, entrecerrando los ojos con furia ante su tono. Ella ya había descubierto el juego, al igual que él. Separándolo de su guardaespaldas y presionándolo para que se enfrentara a un Kage cara a cara, completamente solo. Daiki no dijo nada y simplemente movió los dedos hacia Anko. Un rápido pulso de chakra lo abandonó. No te dejes tentar, no pasa nada. Solo intentan sacar ventaja después de que les di un toque de camino hacia aquí. Daiki le transmitió un mensaje con su chakra. Sus ojos se posaron en él antes de sonreír con sorna. Nada de eso, cálmate, gruñón, respondió encogiéndose de hombros. Tío, ¿te estás estirando, no? No, es que el chico es un poco mujeriego, créeme, no necesita guardaespaldas para peleas, es para que lo atraigan unas buenas tetas, y he oído que tu Mizukage tiene unas tetas preciosas. Cuidado con lo que dices, mujer. Ao le abrió los ojos de par en par al oír su comentario. ¡Qué indecente! En mi época, las mujeres tenían clase. Chojuro en realidad no estaba mejor, su cara estaba roja. No soy tan malo. La agradable y elegante sonrisa de Daiki se transformó en una mueca maliciosa. ¿Pero un rato a solas con Meiterumi? Inscríbeme. Podemos hablar Kage con Kage. Espera, ¿qué? Ao giró la cabeza para mirarlo fijamente. ¿Qué quieres decir con Kage? Preguntó, olvidando por completo las palabras de Anko. ¿Se refiere a ese gruñón? Anko le dedicó una sonrisa burlancia. Este chico es el siguiente en la línea de sucesión al Hokage. ¿Por qué crees que eligieron a alguien tan joven como enviado? El Hokage-sama lo eligió específicamente para esta misión, porque tiene la fuerza necesaria para el puesto. Solo está probando sus futuras responsabilidades. La cara de Ao cayó por completo. Gracias por la escolta, amigo. Daiki le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba mientras se acercaba con aire arrogante y le indicó que abriera la puerta. Y como un robot que había perdido la consciencia, Ao hizo precisamente eso. Le abrió la puerta y se hizo a un lado. Y la cerró en cuanto entró. Una vez dentro, la mirada de Daiki se fijó de inmediato en el espacio, casi inconscientemente. Era una habitación esférica, amplia y abierta, con suelo azul oscuro y paredes gris oscuro. Estaba escasamente decorada con algunos cuadros, pero por lo demás, lo único destacable de la gran sala esférica era el gran escritorio al otro lado y los paneles ovalados y curvos de las ventanas que ofrecían una vista completa del pueblo. Pero mucho más interesante, y la cosa o más bien la persona que atrajo su mirada consciente, fue la mujer apoyada en el escritorio, con los brazos cruzados y una agradable sonrisa en sus carnosos y brillantes labios rosados. ¿Y qué mujer era? Era alta para ser mujer, su estatura unos centímetros por encima de la altura promedio de las mujeres a las que estaba acostumbrado, con ojos de un fascinante y penetrante tono verde esmeralda. De piel clara y hermosa, estaba vestida con un vestido de batalla azul que acentuaba su figura y que colgaba de su pecho y no cubría sus hombros en absoluto, colgando hasta justo más allá de sus rodillas, con sus pies calzados con resistentes botas ninja azules sin puntas. Y dejó mucho escote a su mirada. Maldita sea. Sus pechos eran enormes, incluso más grandes que los de Anko. Sin embargo, a pesar de su tamaño, colgaban altos, orgullosos y firmes sobre su pecho.
Pero, a pesar del tentador y profundo escote que exhibía, la atención de Daiki se centraba más en su cabello y su rostro. Su rostro era afilado, pero hermoso, con pómulos delgados, casi delicados, que se curvaban en un ángulo que le daba un aspecto increíblemente femenino y hermoso. Una llamativa cortina de cabello castaño rojizo ondulado, absolutamente precioso, recogido en la parte superior con un moño, le llegaba por detrás, casi hasta los tobillos. Mientras tanto, su flequillo se curvaba alrededor de su rostro, ocultando uno de sus ojos y enmarcando únicamente sus brillantes ojos verde esmeralda, dándole una mirada casi etérea y misteriosa. Oh, no, es increíblemente sexy, pensó Daiki en ese momento. Puede que Anko y el anciano hayan estado exagerando un poco más de lo necesario, pero no estaban mintiendo exactamente. Mei Terumi era estúpidamente hermosa. Más que guapísima. Esa mirada, esos ojos, ese pelo. Y esas malditas curvas. Tenía que admitirlo. Mei era definitivamente la mujer más hermosa que había visto jamás. Y excepto quizás Naruko, pero ella no contaba. Por no existir realmente. Qué lástima. Capítulo 197. Botín de sombra de niebla, 4. Hola, Yurei Daiki Tono, ¿verdad? Preguntó Mei Terumi con voz ronca, casi sensual, ¿sabes? Cuando Ao me contó lo joven que parecía ser, me quedé bastante sorprendida. Eres un joven impresionante. Gracias a Dios por Anko, y Kurenai, supongo. De no ser por su trabajo, su belleza me habría dejado atónito. Por desgracia para ella, el trabajo siempre proveía a quienes eran verdaderamente fieles a sus sagradas escrituras. Bueno, como le dije a Ao hace un rato, comenzó Daiki encogiéndose de hombros mientras se acercaba a ella, la sonrisa casual y confiada como siempre un elemento básico en su rostro. Nosotros en Leaf Village somos bastante conocidos por nuestros jóvenes, guapos e increíblemente hábiles prodigios. Vaya, vaya. Rió Mei con ligereza, mientras su único ojo verde, visible, lo recorría distraídamente, deteniéndose en sus brazos y clavícula por un instante antes de volver a mirarlo a los ojos. Bueno, supongo que no te equivocas en absoluto. Eres un joven muy atractivo, muy guapo. Tengo curiosidad por saber cómo serás dentro de unos años. Más alto, con músculos aún más grandes y, sin duda, aún más guapo. La sonrisa de Daiki se ensanchó mientras curvaba su brazo y flexionaba su bíceps. Me preguntaría si lo mismo sería cierto para ti, pero podría ser imposible para una mujer como tú ser aún más hermosa. Su único ojo verde visible parpadeó lentamente, antes de que sus labios rosados se curvaran en una amplia sonrisa. Bueno, ahora, ¿no eres un joven encantador? Señaló, peligroso también. Su mirada se dirigió a su bíceps y regresó a sus ojos tan rápido, que ni siquiera habría podido notarlo sin su Shinkugan. Bueno, soy un shinobi, se encogió de hombros Daiki, antes de hacer como si mirara a su alrededor, aunque probablemente debería tener cuidado de no pisarle los pies a Nanasa manera. Es hora de empezar el juego. ¿En qué sentido? Me temo que no lo entiendo. El Mizukage arqueó una ceja. Justo lo que dije, se encogió de hombros. Una mujer tan guapa, fuerte y realizada como tú. Si fueras soltera, tendrías gente llamando a la puerta para invitarte a salir. Diablos. Yo sería el primero en la fila. Pero estoy aquí para negociar, sobre todo, así que no quiero molestar a tu novio, a tu marido ni a tu pareja, ni enfadarlos ni que las cosas se arruinen. Más allá de lo físico, la principal debilidad de Mei Terumi era un complejo por su edad y su soltería. Para algunos, eso podría parecer una tontería para una persona tan monstruosamente poderosa como ella. Ella era la Mizukage, y se consideraba a los Kage la cumbre de la humanidad. El más fuerte, el más rápido, los tres más poderosos sin excepción, y se había forjado una reputación durante la existencia de las aldeas ocultas. Que un Kage era invencible, eran titanes imparables e insuperables. Casi figuras divinas para el común de los mortales. Y aunque físicamente podía compararse con eso, al menos, mentalmente incluso los Kage seguían siendo humanos. Mei Terumi seguía siendo una mujer, con todos los instintos y deseos que conlleva. Y, para ser franca, pasó su juventud y sus mejores años como mujer luchando contra el régimen de Yagura, quien controlaba su mente. Tenía 29 años, casi 30, y nunca había tenido un amante digno de mención a pesar de su increíble belleza. Un auténtico pastel navideño en carne y hueso, abandonado a su suerte en el estante. Mei se estremeció. Apenas se notaba, y se ocultaba a tal velocidad que Daiki, sinceramente, la mayoría no lo habrían notado en circunstancias normales.
Pero el Shinkukan potenció al máximo su visión analítica y su destreza mental, permitiéndole percibir los cambios más sutiles en el lenguaje corporal y el chakra. Incluso un Kage no podía ocultarle su lenguaje corporal. Bueno, por suerte para ti, no tienes que preocuparte por eso, no tengo pareja en mi vida. Los labios de Mei se torcieron en una expresión ligeramente agria, pero solo por un breve instante, antes de ser reemplazados por una sonrisa agradable, así que no hay nada de qué preocuparse. Así que no necesitas preocuparte por elogiarme así. Espera, ¿qué? Daiki fingió sorpresa, levantando las cejas, abriendo mucho los ojos y con la boca abierta, antes de reír y negar con la cabeza. No, no puede ser. Le restó importancia como si estuviera bromeando. Su sonrisa se ensanchó levemente. No, me temo que no, dijo, pero ahora parecía muy complácida. Claro que esto no cambiaría en nada el desarrollo real de las negociaciones, pero no pretendía hacerlo. Buscaba la opción de que ella sintiera el más mínimo cariño por él. Por ejemplo, no quería que muriera al extraerle un bijou. Y hacía que las otras opciones que se le ofrecían parecieran mucho más tentadoras que esa posibilidad. No es que a ti se te ocurra alguna vez, pero eso haría que fuera más fácil orientarla hacia otros negocios. ¿Qué demonios les pasa a los chicos de este pueblo? Daiki se dio una palmada en la frente, aunque definitivamente no era una farsa, sino la verdad. ¿Por qué no hacen fila para ponerte un anillo y un vestido de novia? Sinceramente, le encantaría verla con uno. Un vestido blanco de encaje, con escote pronunciado y liga incluida. Una leve risa escapó de su garganta. Eres un joven encantador, ¿verdad? Mei rió entre dientes. Personalmente no podría decírtelo, me lo he estado preguntando. Sí, no lo entiendo, dijo Daiki encogiéndose de hombros, antes de sonreír con sorna. En ese caso, es mi día de suerte. Quien encuentra, se queda con lo que pierde, llorón. ¿Qué tal si posponemos esta negociación por ahora y, en su lugar, tenemos una cita? ¿Ah? Mei lo miró con genuina sorpresa. ¿Así nada más? ¿Te has mirado al espejo últimamente? Daiki se encogió de hombros. Claro que sí. Levantó el puño y la señaló con el dedo. ¿Crees que me pasaría por alto un diamante reluciente que acabo de encontrar? ¿O qué, dar un paso atrás y observarlo por alguna razón? Resopló. No, claro que voy a arrebatármelo. Es prácticamente lo mismo. Ara, de verdad que tienes labia, ¿verdad? Mei se levantó de su escritorio e invadió su espacio personal con naturalidad, rozando su mejilla con un dedo con mucha delicadeza. ¿Son todos los jóvenes de la hoja como tú? Se preguntó. No, solo soy diferente, se jactó Daiki con orgullo. ¿Qué tal esa cita? ¿Quizás una en la playa? Seguro que tienes algunas lindas aquí en la niebla y me encantaría verte en bikini. Capítulo 198. Botín de sombra de niebla, 5. Bueno, esta es definitivamente mi primera vez, Daiki Dono admitió Mei. Debo admitir que, si pudiera elegir, sin duda aceptaría tu oferta. Nunca he tenido la oportunidad de tener una cita en la playa. Llámame Daiki, Mizukage-sama. No necesitas ser educada conmigo, prefiero algo informal, le sonrió, y decidió ser un poco atrevido, ya que ella ya estaba invadiendo su espacio personal. Con valentía, le puso la mano en la cadera, y la sintió tensarse ligeramente. Después de la playa, podríamos ir al cine, cenar, pasar el día entero allí. Quizás pueda darte un masaje si te animas. Sé de buena tinta que esa mujer no se cansa de tocarlas. O bueno, Kurenai al menos no podía tener suficiente cuando lo estaba probando usando su afinidad con el rayo para estimular sus nervios mientras usaba su mítico jutsu de palma para trabajar sus músculos. Kurenai, como mínimo, fue un gran muñeco de pruebas. Ay, Dios mío, y Mei pareció un poco abrumada por su oferta, antes de negar con la cabeza. Es una lástima que estas negociaciones sean tan importantes. De lo contrario, sin duda aceptaría tu oferta, hizo un puchero, casi decepcionada, antes de salir de su espacio personal y apartar la mano de su mejilla. Decepcionante, pero esperado. Anticipado incluso. Personalmente creo que sería mucho mejor hablar de ello en la almohada, Mizukage-sama, se rió. Mei rió levemente. Eres tan atrevido, Daiki-kun, ahuecó su mejilla, por favor, ya que me permitiste llamarte por tu nombre, solo llámame Mei. Lo haré entonces, Mei, su sonrisa no se desvaneció ni un instante mientras se encogía de hombros, así que terminemos estas negociaciones rápidamente para que podamos hablar de algo mucho más interesante, como qué tipo de bikini te quedaría mejor.
Deja eso, dijo riendo levemente de nuevo, antes de suspirar, y una expresión seria apareció en su rostro mientras rodeaba su escritorio para sentarse en su silla. Entonces, al grano. Sarutobi Dono mencionó la posibilidad de una alianza entre la aldea de la niebla y la aldea de la hoja, dijo, mientras le hacía un gesto hacia una de las sillas frente a su escritorio para que se sentara. Bien, entonces, es hora de ponerse serios. Así es, asintió Daiki, tomando asiento. Se reclinó y levantó una pierna para apoyarla sobre la rodilla. Voy a ser franco, si te parece bien. No me gusta andar con rodeos, como sin duda puedes notar. Sí, lo noté, asintió, y un destello de sonrisa apareció en su rostro antes de desaparecer bajo su fachada seria una vez más. Siéntete libre, admito que encuentro ese tipo de cosas refrescantes. Él asintió una vez. La niebla está en su punto más débil, dijo Daiki sin rodeos. Tú mismo eres poderoso, pero más allá de ti, la niebla carece de recursos en este momento. Solo tienes una de las 7 espadas y un solo portador. Antes eras conocido por ser la aldea con más límites de linaje, pero ahora apenas tienes ninguno. La cantidad de ninjas listos para la batalla bajo tu mando está en su punto más bajo y, para colmo, has perdido tanto al Zambi como al Rokumi. Todo esto es cierto, sí. Me dolió oírlo en voz alta, aunque debo admitirlo, dijo Mei, apretando los dedos sobre el escritorio, frunciendo el ceño en sus bonitos y brillantes labios rosados. Estamos muy debilitados y aún estamos recuperando nuestras fuerzas. Aunque debilitados, debo aclarar, no significa débiles. La última parte fue dicha con bastante firmeza y sintió que su chakra se disparaba, haciendo que el aire en la habitación lo presionara fuertemente. Sin embargo, no era nada comparado con el viejo Sarutobi. Era un truco que había mostrado con frecuencia, al parecer se llamaba una variante de la intención asesina. Según el anciano, no tenía nombre, solo que era algo que todos los Kage solían usar por diversas razones, una de las principales era la simple afirmación de, soy fuerte. Un recordatorio, sobre todo, de la clase de bestia que realmente era un Kage. Al hacer esto, Tobirama generó tal fuerza que Orochimaru, Sasuke, Jugo y Suigetsu casi fueron aplastados en el acto. Nunca dije que fueras hermosa. Daiki le sonrió, para nada afectado por ello. Ella liberó la presión y apartó la mirada, ocultándose ligeramente el rostro tras su cabello ondulado. Un suspiro escapó de su boca. Veo que no derrotaste a Raiga en vano, reflexionó, antes de volverse hacia él. Bueno, Daiki-kun, ya que has enumerado nuestras faltas, debo preguntarte. ¿Por qué la hoja busca una alianza con la niebla? ¿Qué esperas obtener de ella? Aunque tú mismo has sufrido pérdidas considerables, solo un necio no se daría cuenta de que la hoja sigue siendo la más fuerte de las 5 grandes aldeas y está aliada con la arena. Incluso si Nube y Piedra formaran una alianza, lo cual es muy improbable, ganarías. Lo haríamos, asintió Daiki sin dudarlo ni atisbo de vergüenza. Aunque te equivocas un poco en una cosa. Nuestra alianza con la arena está al borde de la muerte. Después de todo, ese payaso al que llaman Kazekage nos la tiene jurada. Los celos y la incompetencia suelen provocar eso. ¿De verdad? Tarareó Mei. Había oído que la tensión había aumentado bastante por el daimyo del viento, pero no creía que su alianza estuviera tan deteriorada. Rasa es un imbécil incompetente, ¿qué más se puede decir? Daiki se encogió de hombros, sin arrepentirse en absoluto de haber insultado al hombre. Mató a su propia esposa en su intento de convertir a su hijo menor en un Jinchuriki. Luego, lo aisló de todos los demás con su tío como cuidador, obligándolo a confiar en él y amarlo con todo su corazón. Luego le ordenó al tío que intentara asesinarlo sin éxito, se desvelara y le dijera al niño que lo había odiado todo el tiempo. Seguro que conoces la historia de Gaara de la Arena. Me hizo una mueca. Había oído que el chico era un monstruo brutal y demente, nada de eso, admitió. Todas las aldeas tienen su forma de criar a los Jinchuriki, pero no puedo empezar a comprender qué lo llevó a ese tipo de conducta. Por lo que he oído, quería convertir a su hijo en una máquina de matarle al sol o a la aldea, reveló Daiki. Supongo que logró una parte de eso, pero ser una máquina de matar no significa mucho cuando es débil. Pero claro, estamos hablando del payaso de Rasa. Envió al segundo más fuerte de su aldea, Pakura del estilo abrasador, aquí para que lo emboscasen y lo mataran por alguna razón, resopló. Dios odiaba a Rasa. Espera, Rasa, ¿no estaba muerto ahora mismo? Orochimaru debería haberlo matado hace poco. Y, de hecho, Daiki conocía aproximadamente el paradero de su cadáver. Algo en qué pensar cuando termine aquí.
Daiki dejó ese pensamiento de lado por un momento. Ya veo, tienes una opinión bastante clara sobre el Kazekage, comentó Mei. Aún así, la arena no contribuyó mucho a tu poder de combate en la alianza. Rasa era conocido por no abandonar la arena casi nunca, lo que no explica por qué querrías una alianza con nosotros, sobre todo cuando nuestra distancia general es mayor que la de Suna y, por supuesto, los obstáculos geográficos. Para ser honesto, es idea del viejo, admitió Daiki. Estoy muy contento de aliarme con ustedes, aunque solo sea porque significa que puedo verlos, pero en general quiere invitarlos a una alianza para compensar el hecho de que tenemos algunas cosas suyas, o al menos así lo ve el mundo, y seré franco, no las devolveremos. Capítulo 199. Botín de sombra de niebla, 6. ¿Ya llegamos a eso? Murmuró Mei. Entonces tu aldea no se desprenderá de las espadas Kiba y nos las devolverá. Más específicamente, no lo haré, sonrió Daiki con suficiencia. Técnicamente, nunca fueron tuyos. Pertenecían a los Uzumaki, y como la hoja es el único aliado superviviente de los Uzumaki, nos pertenecen por derecho. Sin mencionar que tenemos Uzumaki supervivientes en nuestra aldea. Bueno, solo uno, pero aún así. Ah, así que te las quedaste después de derrotar a Raiga. Su única ceja visible se alzó sorprendida ante su admisión. Qué atrevida eres al admitirlo directamente ante mí, el Mizukage, y negarte a devolver las espadas con esa excusa. Ambos sabemos que eso no se sostiene. Fueron reclamadas a enemigos derrotados. Exactamente, señaló Daiki, acabo de hacer lo mismo que ustedes, así que no pueden quejarse. Mei resopló. Es cierto, lo admito, asintió. Es extraño que la hoja haya mencionado una alianza y luego haya sacado este tipo de cosas así. Por encantador que te hayas encontrado hasta ahora, Daiki-kun, esto hasta ahora ha sido bastante insultante para nosotros, los de la niebla. La alianza es más bien para evitar que armen un alboroto y nos compliquen las cosas, le dijo Daiki sin rodeos. Y no se trata solo de las espadas. Déjame preguntarte, ¿sabes qué estaba haciendo Raiga cuando me lo encontré? Me temo que no, no teníamos ni idea de dónde estaba, respondió Mei, mirándolo con curiosidad. Si lo hubiéramos sabido, habríamos enviado hace tiempo a cazadores ninja tras él para eliminarlo y recuperar las espadas Kiba. ¿Qué tiene que ver eso con esta situación, debo preguntar? Bueno, antes de eso dijo Daiki encogiéndose de hombros, déjenme decirles esto. No es que ustedes tampoco tengan algo nuestro. ¿Qué les parece? Les devolveré las espadas Kiba, pero a cambio le arrancaré el Byakugan Ao en la cabeza y me lo llevaré. El ojo único de Mei se abrió de par en par. ¿Cómo sabes eso? Preguntó. Usa sellos específicamente que impiden que el Byakugan vea dentro de él. Sí, se había dado cuenta. Esos extraños papeles que llevaba en las orejas como aretes eran, de hecho, sellos. Sellos muy parecidos a los de la montaña Okage, aunque de mucho peor calidad. Es un secreto, le guiñó un ojo Daiki, entonces, ¿quieres intercambiar? Dios, esperaba que no. Aunque sabía cómo hacer más, le llevaría muchísimo tiempo. Tiempo con el que no quería molestarse ahora mismo. Tiempo que realmente era más apropiado para otras cosas. Aunque supuso que añadir un Byakugan junto con el Sharingan de Shisui no estaría mal. Pero podría obtener un Byakugan real de cualquier cadáver Hyuga, siempre que tuviera suficiente chakra almacenado. Mei suspiró, está bien, entendido, asintió a regañadientes, dejando eso de lado, ¿por qué sentiste la necesidad de mencionar lo que estaba haciendo Raiga cuando te encontraste con él? En respuesta, Daiki tocó con la mano la hombrera con cara de tortuga que llevaba en el hombro. Tiene que ver con esta cosita de aquí. Es una hombrera especial que hizo la aldea de los artesanos, dijo. Es una pequeña pieza de armadura muy especial. Específicamente, fue hecha con la capacidad de absorber una cantidad absurda de chakra. Puede drenar una cantidad enorme rápidamente, incluso de un biju. Ella lo examinó por un momento antes de mirarlo a los ojos. Impresionante, pero ¿qué tiene eso que ver con Raiga? Preguntó. Había cambiado su rostro por un momento para este encuentro, por lo que honestamente parecía una cabeza de tortuga rugiente normal. Se había aliado con los nobles de la aldea de los artesanos, quienes guardaban rencor contra la hoja, reveló Daiki la mentira más descabellada que lo había llevado a su situación actual. Necesitaba su ayuda porque encontró al Zambi. Los ojos de Mei se abrieron de par en par. ¿El Zambi ya se ha reformado? ¿Y tan lejos? Se puso de pie de un salto. Sí, reveló Daiki sin rodeos, mira, tenían un gran plan.
Iban a someter al Zambi con la fuerza de Raiga y las herramientas fabricadas por los nobles de la aldea de artesanos. Planeaban someter al Zambi para que cumpliera sus órdenes y usar su chakra para resucitar de alguna manera a su antiguo líder Seimei, asesinado décadas atrás por el Hokage Nidaime. Disculpa. Mei adoptó una expresión casi desconcertada. ¿Cómo podrían siquiera hacer algo así? ¿Cómo es posible que el chakra del Zambi lo permita? No, ya lo hacían ellos mismos, lo que les faltaba era el chakra necesario, dijo Daiki encogiéndose de hombros. De cualquier manera, eso no importa. Lo importante es que ellos y Raiga, después de resucitar a ese tipo, planeaban desatar el Zambi en la hoja. Y me los encontré justo cuando lo hacían, en una misión a la aldea de los artesanos. Ese tonto, Mei suspiró frotándose la sien, supongo entonces, Daiki-kun, que pusiste fin a todo esto, ¿no? Refugio en la audacia, bebé. Sí, pero probablemente no de la forma en que te lo imaginas, respondió Daiki. Mira a los chicos con los que Raiga formó equipo. Eran 4, y cada uno era igual de fuerte que él. Ahora me aprecio mucho y soy increíblemente fuerte, pero entonces no era lo suficientemente fuerte como para vencer a 5 shinobi solo a ese nivel. Definitivamente no eran tan fuertes como Raiga. Pero ella no necesitaba saberlo. Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta. ¿Cómo lograste matar a Raiga y conseguir las espadas Kiba? Preguntó Mei. Bueno, en realidad soy bastante talentoso con los sellos. El anciano dice que incluso podría ser más talentoso que el Yondaime. La sonrisa volvió al rostro de Daiki. Cuando estaban sometiendo al Zambi y se estaban agotando en el proceso, salté, sellé al Zambi en mí y luego usé su poder para matarlos a todos. Capítulo 200. Botín de sombra de niebla, 7. ¿Perdón? Murmuró Mei, mirándolo fijamente un momento. Eso, no tiene sentido. Aunque no puedo explicar tu habilidad con las artes de sellado, y no la cuestionaría si el Sandaime Hokage lo afirmara, sigue siendo simplemente imposible. Usar el poder de un Bihulu lleva tiempo, y la única forma de lograrlo sería someterlo por completo. O los Bihulu cooperaron conmigo voluntariamente, señaló Daiki alegremente. Es muy improbable, Mei negó con la cabeza, ¿por qué los Bihulu cooperarían con la persona que acaba de sellarlos? Volveremos a eso, porque tiene mucho que ver con tu antiguo Mizukage antes de morir. Daiki se encogió de hombros y se puso de pie. Si quieres, te mostraré pruebas. Muy bien, admito que has despertado mi curiosidad de muchas maneras. Mei asintió, indicándole que continuara. Está bien entonces, trata de no enamorarte de mí, le guiñó un ojo, o hazlo, felizmente saldré contigo si lo haces. Ella lo miró con alegría mientras él concentraba chakra en sus ojos. Un polvo rojo familiar brilló antes de filtrarse en su cuerpo. Increíble, no puedo sentir tu chakra ahora incluso estando yo parado frente a ti, señaló Mei, ¿un dojutsu? Sí, asintió Daiki, es un pequeño truco especial que me permite ocultar mi chakra. Los sensores no pueden sentir mi chakra en absoluto e incluso el Byakugan tampoco puede verlo en absoluto. Nunca había oído hablar de un dojutsu o una habilidad así. Mei ahuecó su barbilla, bastante aterrador, en realidad. Aún no has visto nada. Daiki rió y luego se lanzó a la gran revelación. Abrió los brazos de par en par y buscó en lo más profundo de su ser para tocar el chakra de Isobu y llamarlo. En menos de un instante, surgió. A diferencia de Naruto, que tardó en formarse como un nuevo Jinchurikijin experto, él era todo lo contrario. La capa de chakra de color rojo carmesí se formó a su alrededor en un abrir y cerrar de ojos, y 3 enormes colas de chakra parecidas a camarones se agitaron detrás de él. Los ojos de Mei se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Las 3 colas, y tan fácilmente? Preguntó con la boca abierta. Decías la verdad. Pero con esa velocidad, ni siquiera Yagura podría usar las 3 colas de la capa de chakra con tanta rapidez. Él no dijo nada, simplemente continuó sonriéndole y la dejó llegar a sus conclusiones por sí sola. Un Jinchuriki verdaderamente perfecto, se dio cuenta, y entonces algo más amaneció en sus ojos y algo entre asombro y horror brilló en su mirada verde esmeralda, y todavía no puedo sentir tu chakra ni siquiera así, asumiendo que de hecho eres un Jinchuriki perfecto. Entonces, su voz se fue apagando. Sí, ni siquiera en nuestro modo Bihulu completo pueden detectarme, confirmó Daiki, ni siquiera mi jutsu puede detectarse, podría disparar un Bihudama y ni una sola persona podría sentirlo. Es casi demasiado absurdo para creerlo. Si no lo viera ahora mismo, no lo creería. Mei negó con la cabeza y se desplomó en su silla. Un largo suspiro de frustración y consternación escapó de sus labios.
Esto va a causar un alboroto en mi pueblo, ¿te das cuenta? Agitando su mano, Daiki descartó la capa de chakra y esta desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí para empezar. ¿Ya renunciaste a exigir la devolución del Zambi? La bromeó. ¿Quién estaría de acuerdo y haría algo así? Resopló Mei. La capacidad de pasar completamente desapercibido, incluso usando todo el poder de un Biju. Eso es con lo que los Kage como yo tenemos pesadillas. Podrías entrar en otras aldeas y destruirlas antes de que nadie se dé cuenta. Sí, soy así de genial. Daiki infló el pecho y se apoyó en su escritorio. En fin, ya sabes por qué queremos esta alianza. ¿Estás listo para saber por qué querrás aliarte con nosotros? Para ser sincero, asumí que el argumento subyacente de que lanzarías una bomba bestia con cola a mi aldea sin que yo pudiera hacer nada al respecto sería el incentivo. Mei resopló. No, se rió Daiki, eso es solo para que salgas conmigo a esa cita y tal vez me dejes elegir el bikini. Mei se pasó una mano por su hermoso y espeso cabello castaño rojizo. Vaya, realmente eres un chico peligroso, se rió a pesar de sí misma. Bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero incentivo que ofrece la hoja? Mei no estaba segura de qué esperar cuando el renombrado y legendario profesor, el dios Shinobi, el Sandaime Hokage Sarutobi Hiruzen, se acercó a ella con la idea de una alianza entre la niebla oculta y la hoja oculta. Había sido completamente inesperado y no era algo que hubiera esperado que sucediera ni en sus sueños más locos. Desde la creación de ambas aldeas, nunca habían sido aliadas. Y para ser franco, por mucho que doliera admitirlo, había poco que pudieran ofrecerle a la hoja, especialmente en su estado debilitado. Habían perdido la mayor parte de su fuerza más poderosa. Habían perdido a sus dos Biju. Sus tropas estaban en su punto más bajo. Incluso en términos económicos, estaban completamente en números rojos. Dicho esto, aunque la tentación de salvar las apariencias y bloquear la oferta había estado allí, no permitiría que su orgullo superara los beneficios que la niebla podría obtener de tal alianza, incluso si fuera brevemente. Al aceptar, recibió otro mensaje de la hoja, para esperar un enviado que tuviera el respaldo y aprobación total del Hokage en las negociaciones. Y no esperaba en absoluto a un adolescente. Y definitivamente no esperaba a uno como Daiki Yurei. El chico, apoyado tranquilamente en su escritorio, como si no estuviera en un pueblo extranjero, le sonrió con picardía. ¿Un incentivo, eh? Bueno, ¿qué tal si empiezo con un regalo? ¿Un regalo? Tarareó, antes de sonreírle al chico. ¿Quizás chocolates caros o joyas? Me han dicho que son un básico en las citas. ¿Estuvo mal que coqueteara con ese joven, un shinobi extranjero? Sin duda. Pero era un joven tan guapo, y mira esos brazos. ¡Qué rico! ¿Cómo se sentirían envolviéndola, hundiéndose en su piel? Lamentablemente no estaba seguro de qué tipo de cosas preferías. Daiki negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Deberías avisarme para la próxima vez. Y, ya que estamos, cuéntame tus 3 tallas. Las necesitaré si también te voy a comprar ropa de regalo, como ese bikini, por ejemplo. Tan descarada y atrevida. Los hombres rara vez le prestaban atención romántica, por razones que ella simplemente no podía comprender, por mucho que intentara seducirlos. Así que ninguno le había hablado jamás ni remotamente como este chico. Le dio un vuelco el estómago. Y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no reírse como una niña. Los hombres de la hoja eran realmente una raza diferente a la de aquí, en la niebla mucho más conservadora. Lo tendré en cuenta para cuando terminemos aquí, respondió, y si pestañeó un poquito. Bueno, eso era normal, ¿no? Como referencia, ¿qué tipo de bikini prefieres? Daiki se inclinó ligeramente sobre su escritorio, y al hacerlo, su profunda mirada escarlata se posó en su abundante escote y su mirada se tornó casi hambrienta, provocándole un escalofrío en la espalda, sin intentar ocultar su mirada. Personalmente, me encantaría verte en un bonito bikini de tiras, quizás rosa o blanco. ¡Qué lujuria tan descarada por ella! Como si quisiera lanzarse sobre el escritorio y arrebatársela para tener sexo con ella. Si lo hiciera, tal vez lo dejaría. Nunca he usado uno, de hecho no es algo que se encuentre en oferta aquí en la niebla, admitió. Después de todo, durante la más de una década que llevaban en plena guerra civil, era difícil encontrar ropa de playa en esas condiciones. Supongo que tendré que dejarlo en tus manos. Le guiñó un ojo. Una mirada de sorpresa cruzó su rostro ante sus palabras, como si no pudiera creer lo que decía. Igual que cuando le contó que estaba soltera. Como si no pudiera creer que los hombres no la estuvieran esperando.
como si no pudiera creer que no hubiera tanta gente por verla en bikini. Eso lo hacía aún más atractivo para ella. Sin duda se lo arrebataría a la hoja ahora mismo. Si no fuera una persona tan importante para la hoja, sin duda declararían una guerra por él. Cualquiera lo haría. La sorpresa fue reemplazada un momento después por esa sonrisa infantil. Así que seré el primero en verte en bikini, ¿eh? Genial, te lo tomo en cuenta, rió encantado, lo que la animó a reír con él. Por ahora, supongo que tendrás que conformarte con esto. Extendió la mano, y de repente el espacio se retorció. Y una enorme espada apareció en sus manos. Sus ojos se abrieron de par en par. Kubikiribocho. Exclamó sorprendida. Había oído rumores de que Zabuza Momochi había sido asesinada, pero pensar que era cierto. Y parecía que estaba en manos de la hoja, igual que Raiga. ¿Lo buscaron específicamente para usarlo en las conversaciones sobre esta alianza? ¿Fue Daiki quien lo hizo? Igual que con Raiga. De cualquier manera, en lo que respecta a los regalos para iniciar las negociaciones, fue uno bastante grandioso. Personalmente, ella habría preferido el bikini. Si a él le interesaba tanto ella vestida como estaba, imagínense cómo se vería con un atuendo tan escueto. Probablemente la atraparía en ese mismo momento y haría lo que quisiera con ella. Aún así, gracias, le agradeció como líder de la aldea de la niebla, esto contribuirá en gran medida a restaurar parte de nuestra fuerza perdida. Eso es bueno, asintió Daiki, colocando la espada sobre su escritorio frente a ella, más allá de eso, sé dónde están los demás. ¿Eh? Ella parpadeó. ¿Lo haces? Sabían, por supuesto, dónde estaba Sameada, o al menos quién la tenía. Sin embargo, no tenían ni idea de dónde estaba Kisame Oshigaki. Y recuperar la espada de él era una quimera en ese momento. Ni siquiera ella estaba segura de su capacidad para derrotarlo. Con Sameada en la mano, él era un contraataque directo. Más allá de eso, sabían exactamente quiénes eran las espadas Kiba, además de Kubikiribocho, al menos hasta ahora. ¿Y los demás? No tenían ni la menor idea de dónde estaban. Sameada está obviamente en manos de Kisame, y forma parte de un grupo del que quizá hayas oído hablar. Un grupo mercenario llamado Akatsuki, reveló Daiki. Sus ojos se abrieron de par en par. El Akatsuki. Claro que había oído hablar de ellos. Eran conocidos por vender sus servicios al mejor postor, pero no tenía ni idea de que Kisame se les hubiera unido. Pero más allá de eso, había algo que guardaba en secreto. Los únicos que lo sabían eran Ao y Chojuro. En su batalla final contra Yagura, descubrieron que, durante la mayor parte de su mandato, había estado bajo un genjutsu extremadamente poderoso. Y que existían vínculos con Akatsuki. Desde hacía tiempo sospechaba que Akatsuki había estado controlando a Yagura, pero no tenía pruebas. Capítulo 201. Botín de sombra de niebla, 8. Y esperar. Algo que Daiki dijo hace poco le impactó. Había mencionado información sobre Yagura que había obtenido a través del Sanbi. Y ahora mencionaba a Akatsuki. ¿Sabía la verdad detrás de Yagura? Si el Sanbi realmente trabajaba con Daiki, significaba que él también estaría al tanto de todo lo que Yagura supo. Y de todo lo que el Sanbi había aprendido sobre su aldea desde que comenzaron a crear Jinchuriki para ella en sus inicios. En cuanto al resto, bueno, Orochimaru los robó en algún momento, continuó Daiki con un suspiro molesto. Honestamente, ese tipo es una de las mayores vergüenzas para la hoja. Puede que tarde un poco, pero me encargaré de él también en el futuro y te los devolveré. Mei parpadeó, dejando de lado los posibles pensamientos sobre Yagura y Akatsuki. Esa es una afirmación bastante grande, señaló. De hecho, el Hokage afirmó que tenías todo su respaldo y autoridad para estas negociaciones, pero prometer el asesinato de Orochimaru de entre todas las personas, es un poco exagerado, ¿no? La seguridad con la que lo dijo fue muy atractiva. Pero ella aún se preguntaba, ¿de dónde provenía tal seguridad para prometer semejante cosa? No es la autoridad del viejo con la que estoy reclamando eso, es la mía, dijo Imei y parpadeó cuando la adolescente se inclinó sobre su escritorio completamente para ahuecar su barbilla. Estás hablando con el siguiente en la fila para ser Hokage, mejillas dulces, ya he sido elegido para convertirme en el Godaime Hokage. Hoy. Oh. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Hokage, a tu edad. No pudo evitar balbucear. De ser cierto, sería el Kage más joven de las 5 grandes naciones. Y de los más fuertes y ricos de todos ellos. Ella, por supuesto, sabía que él era poderoso. Ser un Jinchuriki verdaderamente perfecto lo demostraba por sí solo.
Ni siquiera Yagura era un Jinchuriki verdaderamente perfecto. Podía invocar todo el poder del Zambi, pero no cooperaba plenamente con los Bihulu como Killer Bee con los Achibi. Esto significaba que siempre había un conflicto de voluntades, incluso con el Zambi sometido, que absorbía parte del poder total y dejaba a Yagura sin la inmunidad al genjutsu que poseía el Jinchuriki verdaderamente perfecto. Pero ser un Jinchuriki perfecto no bastaría para ser nombrado Kage, ni hablar de la aldea oculta de la hoja. Después de todo, Yagura era igual, si no mejor, incluso sin usar su Biju. Esto significaba que el mismísimo dios Shinobi consideraba a Daiki lo suficientemente fuerte como para ostentar el cargo de Hokage incluso sin el poder del Zambi. Y a tan corta edad. Es cierto que la hoja es conocida por la cantidad absurda de jóvenes prodigios que produce, pero esto va más allá de eso. Sus pensamientos se desbocaron. Daiki parecía ser un individuo verdaderamente extraordinario. Eso es increíble, fue todo lo que pudo decir. Sí, soy bastante genial, se rió, soltando su barbilla y sentándose casualmente con las piernas cruzadas sobre su escritorio y mirándola a los ojos. Tendría que serlo para tener una oportunidad con una chica como tú después de todo. Se lamió los labios, y mientras lo hacía, sus afilados caninos quedaron expuestos a ella dándole una mirada casi poderosa y salvaje. ¡Oh Dios mío! Parecía una bestia salvaje que quería devorarla. Y qué modesto también, no pudo evitar bromear. Él solo sonrió. De todos modos, más allá de eso, también sé dónde está el Rokubi Jinchuriki. Le soltó otra bomba enorme y sus ojos se abrieron de par en par una vez más, aunque preferiría que dejaran al Rokubi en paz, ya que el Zambi y yo somos buenos amigos y ese es uno de sus hermanos, tampoco los detendré. Aunque probablemente sea mejor para ustedes dejarlo por ahora de todos modos. Ah, dijo ella, animándolo a continuar. Si bien era cierto que someter a un Jinchuriki, incluso a uno sin entrenamiento, podía consumir muchos recursos, y sin ella presente, corrían el riesgo de perder a alguien durante la batalla. Y entrenar a un nuevo Jinchuriki requeriría aún más tiempo y recursos, pero el beneficio de la disuasión de guerra simplemente compensaba esas pérdidas, por triste que fuera decirlo. Necesitaban al menos un respaldo pronto para protegerse de otras aldeas que pensaban que eran un blanco fácil. Los Akatsuki, dijo Daiki simplemente, ¿sabes lo que están tramando? No, dijo Mei negando con la cabeza. ¿Qué tenían que ver con todo esto? Sé muy poco sobre ellos, aparte de que son un grupo mercenario y que la piedra oculta los ha contratado con frecuencia. Malditos idiotas. Mei se sorprendió por el repentino tono venenoso del chico, quien escupió a un lado con total disgusto ante la mera mención de la piedra oculta. Negó con la cabeza y la miró a los ojos. Akatsuki está compuesto por un grupo de 10, ahora 9 ninjas de clase S desaparecidos tras la traición de Orochimaru. Y su objetivo es la destrucción de las 5 grandes naciones. Su plan para lograrlo son los Biju. Planean matar a todos los Jinchuriki, robar a los Biju y dime, Mei, ¿antes sabías que los Biju eran hermanos? No, no lo hice. Respondió Mei, mientras pensaba. 9 ninjas de clase S desaparecidos. ¿Y querían a los Biju? Si una fuerza así atacara la niebla, no podrían resistirse en absoluto. ¿Pero por qué querían a los Biju? Seguramente no creían que podrían convertirlos en sus Jinchuriki y controlarlos a su antojo. Pero, ¿por qué, si no, los querrían específicamente? Probablemente no. Solo lo supe por el mismísimo Zambi, y por eso está dispuesto a apoyarme por completo, reveló Daiki, inclinándose hacia adelante y mirándola a los ojos con total seriedad, perdiendo su anterior actitud alegre, segura y coqueta. Hubo una vez en que los Biju eran un solo ser. Ese ser se llamaba Jumi. Un monstruo absolutamente imparable, con todo el poder combinado de todos los Biju y algo más. Solo fue detenido al final, por el sabio de los 6 caminos junto a su igualmente poderoso hermano. El Jumi. El legendario sabio de los 6 caminos. Un hermano del sabio todopoderoso que también era igual de poderoso. Acabo de enterarme de algo increíble y aterrador, pensó Mei, asombrada. Suponiendo que fuera cierto, por supuesto. En su lecho de muerte, para evitar que la bestia se reformara tras su fallecimiento, el sabio de los 6 caminos dividió el chakra del Jumi en 9 partes diferentes, continuó Daiki, y creó la luna para sellar su cuerpo físico en su interior. ¡Qué cosa tan fantástica! Claro que había oído que el sabio de los 6 caminos había creado la luna. La mayoría de los niños conocían ese cuento de hadas. Eso parece demasiado fantástico para ser verdad. Mei negó con la cabeza. El sabio era un ser divino, sin duda.
Pero crear la luna, ¿cómo podría alguien siquiera lograr algo así? A pesar de su poder. Créeme, es verdad, dijo Daiki encogiéndose de hombros. La creación de la luna se realizó mediante un jutsu conocido como Chibaku Tensei. Una técnica innata que es natural para quienes poseen el Rinnegan. El Rinnegan. El más grande y poderoso, el más legendario de los 3 grandes dojutsu. Los ojos de un dios. ¿Y cómo lo sabes? Le preguntó Mei con seriedad. No quiero llamarte mentiroso, Daiki-kun, pero esta historia es increíblemente fantástica. Supongo que te lo dijo el Sanbi, ¿y si solo te está manipulando? El Rinnegan nunca ha sido visto por nadie en esta era, y no tenemos pruebas de su existencia. Son preocupaciones válidas, pero créeme, son reales, se rió entre dientes, sin romper el contacto visual con ella. Después de todo, el líder de Akatsuki tiene el Rinnegan. Y... Oh, ahora bien, ¿eso no cambió todo? De repente, muchas cosas empezaron a encajar. Después de todo, siempre la había preocupado. ¿Qué clase de persona tenía el poder de controlar a un hombre tan poderoso como Yagura? ¿Qué clase de persona tenía el poder necesario para manipular por completo a alguien como Yagura, completamente en contra de su naturaleza? Pero si era alguien con los mismos ojos que el mismísimo sabio de los 6 caminos, entonces, definitivamente era factible. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.